Chicos, muy buenos días. En el día de hoy vamos a tener la primera clase de química, que es un repaso de los gases con miras a revisar uno de los talleres que nosotros dejamos para esta cuarentena. Entonces, en la primera diapositiva que nosotros tenemos acá presentes, podemos observar cómo existen varios ejemplos de lo que nosotros encontramos en la cotidianidad que hace relación a los gases. Por ejemplo, un globo. Esos globos que nosotros encontramos llenos de helio, lo que les permite flotar. O por ejemplo, un cilindro de gas propano con el cual se cocinan en algunas casas, sobre todo en el campo. O un spray, sea un ambientador o sea un desodorante. ¿Sí? Todos son ejemplos que nosotros encontramos en la vida normal que hacen relación a los gases. Vamos a hacer unas definiciones operativas para comprender, contextualizar un poco lo que nosotros ya habíamos visto que hace relación a los gases. Entonces encontramos que un gas es uno de los tres estados de agregación de la materia. Me explico. Recuerden ustedes que nosotros vimos que la materia la podemos encontrar en uno de tres estados de acuerdo a la energía cinética que poseen sus moléculas. Tenemos un estado sólido en el cual las moléculas tienen cierta cantidad de energía cinética, pero no es lo suficiente como para empujarse con la suficiente fuerza unas a otras, ¿cierto? Pero sin embargo sus materiales todavía vibran, lo que le permite a uno constatar que tienen cierta cantidad de energía cinética. Entonces tenemos el primer estado que es sólido. Si estas partículas ganan algo más de energía, pasarán a estado líquido, lo cual les permite ser fluidas. Tienen más energías y ya se pueden repeler unas a otras, es decir, empujar con mayor fuerza. Sin embargo, siguen siendo sólidas. Si por algún evento se llega a calentar el sistema, es decir, llegan a adquirir más energía cinética, las moléculas ya tendrán la suficiente fuerza para empujarse unas a otras con mayor fuerza y pasar a estado gaseoso. En el estado gaseoso, las moléculas tienen la característica de tener tanta energía que se repelen con una mayor distancia unas de otras. Entonces, por ejemplo, es lo que nosotros encontramos en los briquettes o en algunos contenedores que tienen, por ejemplo, gas butano. El gas butano, cuando uno agita la latica o lo que ustedes encuentran en un briquet, es un líquido, ¿cierto? Algunos briquettes son translúcidos y permiten ver su contenido, entonces pues, es un líquido. Pero si ustedes lo han estrellado contra el piso, por ejemplo, suena como si fuera una detonación, una pequeña explosión. Entonces eso se debe a que las paredes que contienen el gas en forma, bueno, el líquido butano en forma líquida, en ese momento son muy gruesas, pero al quebrarse liberan la presión y eso hace que ese líquido pase a forma de gas casi que instantáneamente, ¿cierto? De esta manera uno podría entender que de qué depende que algo se encuentre en sólido, líquido o gas. Primero de la energía térmica, la energía térmica del sistema o de la energía cinética, pero también depende de la presión a la cual se encuentre sometido dicho compuesto químico. Bueno, entonces primera definición operativa. Los gases desarrollan una serie de propiedades. Por ejemplo, la primera de ellas que vamos a estudiar es que se adaptan a la forma de los recipientes que lo contienen. Tenemos acá en el centro una botella de CO2 que tiene dentro una mol de gas. Si nosotros por medio de técnicas de laboratorio sacamos la totalidad de esta mol de CO2 y la depositamos en este otro recipiente que se encuentra a la mano derecha, sería la misma cantidad de materia, pero ocuparían volúmenes diferentes, lo cual nos lleva a la propiedad de que dice que el gas se adapta a los recipientes en los cuales están contenidos, adaptan su forma y lógicamente su volumen. Entonces, primera propiedad. Segunda, como las moléculas que componen el gas tienen la suficiente energía para repelerse con suficiente fuerza unas de otras, entonces los gases llegan a ser fácilmente compresibles. Es decir, se pueden comprimir con facilidad. No sé si ustedes han hecho el experimento de coger una jeringa, empujar el émbolo hacia atrás, tapar la salida del aire y
hacer presión sobre el émbolo, empujar el gas, ¿cierto? Entonces eso lo que hace es permitir comprimir el gas hasta cierto punto, y si nosotros soltamos el émbolo se va a devolver, ¿cierto? Ya que el gas estaba comprimido y necesita volver a su posición original. Entonces, debido a las distancias que hay de una molécula a la otra, los gases son fácilmente comprimibles. Tercera propiedad, los gases se difunden fácilmente. Entonces es el clásico ejemplo del perfume, ¿no? Ustedes tienen un perfume, se lo aplican, entonces ese perfume pasa de estado líquido a estado gaseoso a medida que transcurre todo el día, se va evaporando y eso hace que el aroma se vaya difundiendo pues a medida que uno vaya transcurriendo durante todo el día, los perfumes. Entonces, dice acá, al existir una fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas o una muy baja fuerza de atracción intermolecular, los gases se pueden difundir fácilmente. Entonces, pues a continuación, un ejemplo de la vida real. Una cámara infrarroja en un tren, en un sistema de metro, y vemos acá que hay una señora pues que nos da un claro ejemplo de lo que es una difusión de los gases. Entonces ahí el gas estaba concentrado y finalmente se difunde rápidamente en el medio ambiente. Sería algo así. Gas concentrado es liberado a la atmósfera y él se difunde rápidamente hasta que la concentración en ese punto llega a ser la misma concentración en todo el ambiente o en todo el espacio que lo contiene. ¿Sí? Okay. Otra propiedad de los gases es que los gases se dilatan si le aplicamos o le agregamos energía térmica. ¿Sí? Entonces, este fue el clásico ejemplo que ustedes me mostraron en el laboratorio al inicio del año, en el cual teníamos que comprobar una ley de los gases. Entonces, ustedes llevaron una botella plástica, le colocaron un globo, lo encerraron, entonces ahí después de esto ustedes cogieron un briquet y calentaron la botella, y a medida de que se iba calentando el gas, las moléculas ganan energía térmica y se repelen con mayor fuerza y hacían que el globo se inflara, ¿cierto? Entonces esto es otra propiedad de los gases, que a medida que se vaya calentando el gas también se va a expandir, porque como norma general la gran mayoría de materiales cuando se calientan se dilatan. ¿Listo? Lo mismo pasa en el sentido contrario. Si nosotros tenemos una bomba, por ejemplo, sabemos que las moléculas tienen cierta cantidad de energía y si enfriamos el sistema, por ejemplo acá está representado con un hielo, las moléculas van a perder energía cinética y no se van a empujar con la misma fuerza, lo que hará que el globo cambie de tamaño, es decir, se reduzca. Si le bajamos la temperatura del sistema, las moléculas no se van a poder empujar de la misma manera y lo cual va a provocar, que su volumen cambie, es decir, que disminuya. De esta manera, y si recordamos bien, los gases son susceptibles de ser estudiados si tenemos en cuenta las cuatro magnitudes a las cuales están sometidos los gases. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido. Un gas está sometido, por ejemplo, a una temperatura, ¿cierto? También está sometido a una presión. La temperatura la vamos a medir en Kelvin, la presión la vamos a medir en atmósferas. Lógicamente el gas tendrá que ocupar cierto volumen, que va a ser en litros, y también va a depender de la cantidad de gas. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver las leyes de los gases, pero ustedes tienen que recordar que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la tarea de las leyes de los gases, aparecía ley de Charles, ley de Boyle, ¿cierto? Diferentes leyes. Y la particularidad que yo les hacía es que para estudiar y comprender una ley de los gases, usted tiene que tener presente de que de estas cuatro magnitudes, dos van a ser constantes y las otras dos va a cambiar una en función de la otra, ¿cierto? Para hacer esto, entonces a continuación voy a colocar dos de estas magnitudes en verde, lo cual nos va a indicar que van a ser magnitudes constantes, y dos las vamos a colocar en rojo. Al colocarlas en rojo vamos a indicar de que una cambia en función de la otra. Entonces aquí vamos a tener las leyes de los gases.
Entonces acá, ¿qué magnitudes mantienen constantes? La temperatura y la presión. ¿Y cómo va a cambiar entonces acá? La cantidad del gas y el volumen. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Esta ley fue enunciada por el señor Avogadro. Ahí tenemos una pintura, un dibujo de la época de Lorenzo Avogadro. Y nos indica lo siguiente, que a mayor cantidad de gas, entonces esperemos ahí que la animación nos dé para esto, a mayor cantidad de gas, ¿qué pasa con el volumen? El volumen también crece. Es decir, a mayor cantidad de gas, mayor volumen. Y consecuentemente, a menor cantidad de gas, menor volumen, siempre y cuando la temperatura y la presión sean constantes. ¿Sí? Entonces tendríamos acá el análisis. A temperatura y presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del gas. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Directamente proporcional quiere decir que cuando sube una magnitud, la otra también se incrementa. ¿Sí? Entonces acá abajo dice, es decir, a mayor cantidad de gas, mayor volumen. Tenemos acá entonces, en este gráfico de la derecha, que a presión constante y a temperatura constante, tenemos una situación inicial acá que dice, un mol de gas, supongamos que para el ejercicio, ocupa 1 litro de espacio, ¿cierto? Si nosotros incrementamos esto en el doble de la cantidad del gas, pues podremos esperar que lógicamente se incremente el espacio que ocupa. Entonces acá, si un mol de gas ocupa 1 litro, para las condiciones de este ejemplo de acá, pues 2 moles de gas van a ocupar el doble, es decir, 2 litros. En este sentido, la ley de Avogadro nos representa una relación lineal. Entonces, aquí en el eje de las X, acá abajito, encontramos una letra N. El N es la forma de representar la cantidad del gas medida en moles. Entonces, acá, a medida que vamos incrementando el número de moles, ¿qué pasa? El volumen también se va incrementando. Siguiente ley. Entonces, dice acá, a temperatura y cantidad del mol constante, ¿cómo se relaciona la presión con relación al volumen? Entonces acá, esta es la ley del señor Boyle y del señor Marriott. Y nos indica lo siguiente, a medida que aumentamos la presión, ¿qué creen que pasa con el volumen? ¿Cierto? Siempre y cuando la cantidad del gas sea constante y la temperatura sea constante. Acá tenemos una jeringa que está cerrada en un extremo, acá está el émbolo. Lo que hacemos es empujar el émbolo, se aumenta la presión dentro del sistema y como ustedes ven, el volumen del gas que pasa. Para eso nos vamos a fijar, por ejemplo, en esta bombita de acá. Aumentamos la presión y ¿qué pasa con la burbuja? Con la bombita se encoge, ¿cierto? Entonces acá a mayor presión, menor volumen ocupado por el gas. Entonces la ley quedaría así. A temperatura y cantidad de gas constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión del gas. ¿Cómo es inversamente proporcional? Que si aumentamos la presión, el volumen va a disminuir. Tenemos acá esta animación de Wiki. Entonces acá lo que aparece con verde, las pesitas verdes, es la presión. A mayor presión, ¿qué pasa con el volumen que está representado acá en amarillo? El volumen disminuye. Eso es una relación inversa. Si usted sube, la otra tiene que bajar. ¿Sí? Si una magnitud sube, la otra baja. Es inversamente proporcional. Y en este gráfico de presión versus volumen, está representada hacia abajo, ¿no? Entonces, a medida que yo voy aumentando la presión, el volumen va disminuyendo. ¿Listo? Ley de Boyle y de Marriott. Acá tenemos otra representación. Entonces, acá tenemos para la primera condición que está aquí representada, presión, una atmósfera. La presión viene representada por esta pesita de acá. Y el volumen que ocupa es 1 litro. 1 litro. Si yo duplico la presión, por ejemplo, le agrego otra pesa que sería la condición final, pues lógicamente la presión va a empujar esto hacia abajo, el émbolo hacia abajo, y me va a ocupar menos volumen, menos espacio. ¿Listo? Siguiente. Para una cantidad de gas constante y una presión constante, ¿cómo se relaciona la temperatura con el volumen? ¿Cierto? Entonces, para esta ley tenemos al señor Jacques Charles,
o también conocida como la ley de Charles. Entonces dice acá, a medida que yo aumento la temperatura de un sistema, ¿qué pasa con el volumen? Que fue lo que nosotros vimos en el laboratorio, o lo que ustedes trajeron en el laboratorio, el volumen también se incrementa. Lógicamente, si yo caliento el sistema, las moléculas van a adquirir mayor energía cinética, y al adquirir mayor energía cinética se van a empujar con mayor fuerza y por lo tanto se va a expandir, por lo cual se va a generar que el volumen aumente. Y en sentido contrario también, si tengo unas moléculas dentro de un sistema, por ejemplo un globo, si las enfrío, van a tener menos energía cinética, se van a empujar con menos fuerza y van a ocupar un menor volumen. ¿Cómo quedaría la ley? Entonces quedaría así. A cantidad de gas y presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Recuerden, directamente proporcional. Si una magnitud sube, la otra también tiene que subir. Es decir, a mayor temperatura, mayor volumen. Entonces tenemos aquí esta otra animación del wiki, en la cual calentamos, subimos la temperatura, ¿cierto? En Kelvin. Entonces vemos acá la llama bajita, después alta, y a medida que vamos calentando, subiendo la temperatura, el volumen también sube. Entonces acá en el gráfico de X contra Y, temperatura en X, a medida que va aumentando X temperatura, también lo va aumentando el volumen que ocupa el gas. Otra representación, entonces tenemos aquí la condición, 600 Kelvin, y ocupa ¿qué espacio? 1 litro. Si yo le reduzco la temperatura a la mitad, las partículas van a tener la mitad de energía cinética y se van a empujar con la mitad de la fuerza, por lo tanto va a ocupar menos espacio. Entonces acá a 600 grados Kelvin, 1 litro, a 300 Kelvin, que es la mitad, pues ocupará, lógicamente, la mitad de 1 litro, medio litro. Siguiente ley, entonces tenemos acá, a cantidad del gas y volumen constante, ¿cómo influencia o cómo se ve afectada la presión de un sistema de acuerdo a la temperatura? Entonces acá, cantidad de gas constante, volumen constante, que cambia la temperatura y cambiará la presión. Este es el clásico ejemplo de la ley del señor Gay-Lussac. Entonces tenemos un sistema en el cual no ingresa gas, ¿sí? El gas está encerrado y el volumen es constante. Para que el volumen sea constante, entonces debe ser un recipiente rígido, metálico. Y a medida que yo tengo el gas encerrado acá y lo caliento, ¿qué creen que pasa con la presión? Si las moléculas ganan energía cinética, se empujan con mayor fuerza. Por lo tanto, la presión también va a subir. Esta es una relación directamente proporcional. A medida de que en un recipiente cerrado y rígido se caliente un gas, este gas va a desarrollar una mayor presión. Entonces acá quedaría anunciada la ley de la siguiente manera. A cantidad de gas y volumen constante, la presión media en atmósferas de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Directamente proporcional es, si sube la temperatura, también va a subir la presión, ¿cierto? Y el ejemplo clásico, ¿cuál puede ser, muchachos? A ver ustedes qué opinan, qué piensan, ¿cuál podría ser? El ejemplo clásico lo encontramos en nuestras cocinas y es la olla a presión. Un recipiente metálico cerrado, rígido, lo cual me indica que el volumen es constante. Yo le agrego una pequeña cantidad de agua, la caliento, el agua pasa a forma de gas y a medida que yo voy calentando más y más y más el sistema, la presión dentro del sistema va a subir. Esto trae como consecuencia lo siguiente, que en esta condición la energía que se almacena dentro del sistema es una energía altísima y puede llegar a ser muy peligrosa. Miremos lo siguiente. Si vemos a un señor en una cocina, tiene una olla a presión, la manipulan mal, se cae, la presión que hay encerrada en el sistema debido a la temperatura escapa y el sistema explota, ¿sí? Estos accidentes son de particular más frecuentes de lo que uno piensa. Acá tenemos otro ejemplo de la mala manipulación de una olla a presión. ¿Qué pasó? En la olla a presión había mucho vapor de agua en ese momento y la temperatura del sistema era muy alta. El señor no liberó la presión antes de abrir la olla, se atrevió a abrir la olla antes de liberar la presión, que es un error gravísimo. ¿Y eso qué hizo? Pues que al momento de abrir y girar la tapa, la presión escapara de forma brusca y generar el accidente. De esto han habido casos inclusive de muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues manipular muy bien la olla, cerrarla bien y pues conocer las mínimas condiciones operativas.
Derivado de todo esto, vamos a encontrar algo que se llama Ley General de los Gases. En la Ley General de los Gases, ¿qué hacemos? Reunimos la ley de Marriott, de Charles y de Gay-Lussac. Y esto lo que nos permite es predecir cómo puede ser el comportamiento de un gas en ciertas condiciones específicas. Entonces acá les dije que no íbamos a hablar de fórmulas, pero aquí básicamente es como para resumir. Si nosotros cogemos la ley de Gay-Lussac, la de Boyle y la de Charles, vamos a tener la ley de los gases, la ley general de los gases. Básicamente lo que nos permite es hacer una predicción de cómo se comporta un gas en unas condiciones que cambian. Entonces, por ejemplo, acá P1 es presión 1, B1 es volumen 1, T1 es temperatura 1, P2 es presión 2, B2 es volumen 2 y T2 es temperatura 2. Entonces acá en los problemas generalmente que utilizan esta ecuación química, lo que a uno le dicen es un gas que se encuentra bajo una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial es llevado, por ejemplo, a otra parte, por ejemplo, de Barranquilla a Bogotá. Cambió el volumen del gas, cambió la temperatura. A uno le piden hallar un valor, ¿sí? Es decir, de todos estos 6 valores le dan 5 y le permiten hallar uno. Le piden hallar uno, la incógnita. Entonces, para eso uno, ¿qué hace? Pues despejar. ¿Y cómo despeja? Pues pasa al lado contrario de la igualdad un valor a ser totalmente lo contrario. Por ejemplo, si yo quiero despejar de aquí presión 2, entonces la presión final, ¿a qué va a ser igual? Pues cojo temperatura 2, la paso acá a multiplicar y cojo el volumen 2 que está multiplicando, lo paso a dividir y ahí me quedaría despejada la presión 2. ¿Sí? Básicamente, pero de eso vamos a ver ejemplos después. Esto nos lleva a al siguiente desarrollo. Existen unos gases que los físicos llaman gases ideales. ¿Y los gases ideales qué son? Son gases que cumplen las leyes que acabamos de enunciar. La de Charles, la de Boyle, la de Avogadro, etc. Entonces, pero resulta que en la vida real los gases no se comportan como gases ideales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases reales. Y en los gases reales existen cierta fuerza de atracción entre las moléculas, ¿sí? Sin embargo, pues para que nosotros entendamos la utilidad de estudiar los gases que nosotros encontramos en la naturaleza, como el aire que respiramos, el oxígeno, el CO2, el hidrógeno, el argón, un gas noble, se comportan como gases ideales bajo ciertos parámetros comprensibles. Por ejemplo, si yo traigo una botella de gas de Barranquilla a Bogotá, yo puedo predecir cómo puede ser su comportamiento porque los parámetros que cambian no están, perdón, dentro de ciertos parámetros comprensibles, ¿cierto? Entonces, que no cambia mucho la temperatura, que no cambia mucho la presión atmosférica, entonces puedo predecir cómo se comporta ese gas, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el estudio de los gases ideales, para predecir cómo es el comportamiento de los gases reales que normalmente se comportarían bajo ciertos parámetros razonables como gases ideales. Acá tenemos la composición del aire seco, del aire que respiramos. Entonces, el nitrógeno en mayor proporción. Así como nosotros inhalamos el nitrógeno, también lo exhalamos. Es un gas inerte prácticamente. Entonces, la abundancia en la atmósfera es del 78%. El oxígeno que necesitamos nosotros para poder sobrevivir y el metabolismo celular está por el orden de casi el 21%. El argón, que es un gas noble, casi un 1%. El dióxido de carbono, que es el gas tóxico, ¿cierto? El gas, pues no tóxico en sí, sino el gas que emanan las combustiones completas y que nosotros también producimos, está por el orden del 0,03%. En ciudades muy contaminadas como México, DF, la concentración de CO2 puede ser inclusive un poco mayor, ¿sí? Por la industria y por el parque automotriz que hay. Y otros gases nobles, menos del 0,001%, gases nobles como el helio, por ejemplo. Para finalizar esto de acá, en los problemas tipo ICFES o cuando uno estudia los gases, uno puede encontrar algo que se llaman condiciones normales de un gas. ¿Y qué son condiciones normales? Básicamente, cuando un gas se encuentra bajo condiciones normales, le están indicando de que la temperatura es de 0 grados centígrados o lo que es lo mismo en la escala Kelvin, 273,15 Kelvin. ¿Sí? Entonces, condiciones normales, ¿qué es? Que ese gas se encuentra a una temperatura determinada. En este caso, 0 grados centígrados.
y aparte de eso que también se encuentra sometido a una presión determinada. Y la presión es casi una atmósfera de presión. Los científicos actualmente utilizan la unidad de bar. Entonces se encuentra a un bar de presión. Y un bar de presión, ¿a qué es igual? A 0,98, 69, 23, 27 atmósferas. Es decir, casi una atmósfera. Hasta hace 5 años más o menos, se decía que las condiciones normales eran la temperatura que está acá arriba, 0 grados centígrados, y una atmósfera de presión. Pero resulta que una atmósfera de presión es la presión que genera la columna de aire que nosotros tenemos encima de nosotros a nivel del mar. Pero como nuestro planeta es ovalado, entonces esta medida en algunos puntos no es la misma. Entonces tuvo problemas y básicamente lo que se trabaja hoy en día es que condiciones normales es 273,15 Kelvin y un bar de presión, que es igual a casi una atmósfera de presión. Y bueno, ustedes dirán, bueno, profe, ¿a mí para qué me sirve conocer las condiciones normales de un gas? Pues resulta que los gases tienen una particularidad y es algo, digamos, que los científicos han visto como con sorpresa, y es que una mol de cualquier gas, bajo condiciones normales, siempre van a ocupar el mismo espacio de 22,4 litros. Es decir, tenemos acá, por ejemplo, representados 5 gases: nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, cloro y helio. Acá, si vemos, ocupan diferente volumen, pero si los llevamos todos a condiciones normales, vemos que después en condiciones normales todos los gases ocupan el mismo espacio, 22,4 litros. Otra vez, acá tenemos 5 gases a diferentes temperaturas: nitrógeno a 10, oxígeno a 30 y así sucesivamente. Y en cada uno hay una mol de gas, de ese gas que está ahí. Si lo llevamos a condiciones normales, da la particularidad de que todos los gases ocuparán siempre el mismo espacio. ¿Listo? 22,4 litros. Entonces eso hay que tenerlo presente. ¿Listo? Para finalizar, en el cuaderno, y esto me debe enviar fotografía, pues ya mis chicos del colegio, vamos a qué. Ustedes van a llenar esta tablita. En la primera columna, la ley, Gay-Lussac, Charles, etc. Y van a escribir qué magnitudes permanecen constantes: volumen, temperatura, cantidad del gas o presión. Y me van a decir cuáles son las dos que cambian. Y en la última columna me van a describir la ley. Por ejemplo, Gay-Lussac, a magnitud constante tal, a magnitud constante tal magnitud cambia de forma inversa o directa con respecto a la última magnitud. Entonces lo que hacen es acá describir la ley, ¿cierto? Así como lo hemos hecho en todas las diapositivas anteriores, ¿cierto? Las 4. Chicos, eso es todo. Estamos haciendo el esfuerzo con otros profesionales de armar un canal de YouTube y un blog de ciencias. Si encuentran este video por el blog de ciencias o el canal de YouTube, les pido el favor de que se suscriban para rankear un poquito más el canal. Actualmente tenemos más de 5,000 suscriptores. Y la idea es que ustedes me hagan las preguntas ahí por esa plataforma, o si encuentran el video por WhatsApp, porque la idea es enviarlo por WhatsApp, pues igual lo puedan compartir. Les agradezco mucho, espero que pues en otras oportunidades pues me haga entender un poquito mejor. Voy a traerles un poquito más de ejemplos de otra manera, entonces les doy muchísimas gracias. Yo sé que ustedes ya se van, lo mismo me pasa a mí, yo también tengo cosas que hacer, entonces gracias.